Señora ministra, el día 23 finaliza el plazo de negociación del ERE sin que en este tiempo hubiese avances que permitan vislumbrar una solución pactada para la continuidad de la planta de aluminio San Cibrao. La empresa no se mueve un ápice de su propósito de parar las cubas y cerrar la planta. El grito unánime en a Mariña es precisamente as cubas non se pechan, as cubas non se paran, Alcoa non se pecha. Rechazó Alcoa la propuesta de vender y la de buscar inversores o socios energéticos. Hace 2 días, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, trasladaba a los trabajadores y trabajadoras que constataba que Alcoa no quiere continuar, se le ofrezca lo que se le ofrezca, que todo indica que tiene un camino trazado para cerrar. Así pues, si realmente queremos salvar la actividad industrial en la comarca da Mariña, garantizar la continuidad de la producción de aluminio primario y salvaguardar los puestos de trabajo, solo queda una solución: la intervención pública, la nacionalización de la planta de aluminio. No hay impedimento legal para ello y son los gobiernos español y gallego los que tienen en sus manos hacerlo. Ya no sirve escudarse en la inacción del otro. El Ministerio debe concretar su plan industrial y ejecutarlo en colaboración con el Gobierno de Galicia. Ya no sirve tampoco que nos diga que Alcoa es el enemigo. Eso ya lo sabemos. Lo único que sirve, lo que esperan los más de 1000 trabajadores y trabajadoras que están en riesgo de perder su trabajo, lo que esperan todos los habitantes de A Mariña y de Galiza, son soluciones y soluciones eficaces. Y a estas alturas, a 2 días de finalizar el plazo de la negociación, si no hay una prórroga, la única solución es la intervención pública. De modo que, señora ministra, sea clara. ¿Tiene el Gobierno la voluntad política de salvar la planta de aluminio procediendo a su nacionalización, sí o no?